Es un pueblo creyente, es un pueblo que conoce del Señor, que conoce sus maravillas, que ha sido guiado por Él, que ha sido enseñado por Él. Y digamos que nosotros lo asemejamos a este tiempo y en este momento también le está hablando a personas creyentes, también está hablándole a personas que están siendo enseñadas por Él, guiadas por Él, con su palabra. Entonces podemos ver esa primera característica. La segunda cosa que vimos la semana pasada también es que veíamos que Dios le habla a Pedro y le dice, ¿me amas? Pero lo curioso de eso es que no se lo dice una vez, se lo dice 3 veces. ¿Por qué? Porque se lo repite si él es un hombre que anda con él, si él es un hombre que todo el tiempo está recibiendo su enseñanza, su guianza. Entonces, es como la segunda cosa que podemos tener en cuenta. Ahora sí vamos a compartir. Efesios 5:15 al 16. Y dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y la otra está en Proverbios 2 del 1 al 5 y dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces podemos ver en estas 2 palabras las 2 características que acabamos de ver, que Dios le habla a personas creyentes, a personas que han sido guiadas por Él, que son enseñadas por Él y dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Empezamos con una guianza. No vivan como necios, sino como sabios. Recordemos que en ese entonces también le estaba hablando a ellos y ellos, digamos que mientras tenían a alguien que los guiara, hacían las cosas bien, pero tan pronto moría esta persona, empezaban a hacer cosas que no estaban bien ante los ojos del Señor, volvían a adorar otros dioses, tomaban las esposas de otros no creyentes, entonces empezaron a hacer cosas, a vivir como necios. Y dice, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Y la otra palabra que mi hijo acaba de leer dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, ¿cómo busca uno la plata? La plata no es fácil conseguirla. La plata nos toca trabajarla, muchas veces madrugar, muchas veces quedarnos hasta tarde, hacer estrategias, nos toca realmente fuerte, o sea, el dinero para conseguirlo es de trabajar. Y nos dice, búsquelo como a la plata. Gracias, hermanos, gracias. Buenos días a todos. Me agrada verlos. Me agrada verlos. Si fueran 2, si fuera 1, igualmente llevamos el servicio porque es el mandato de Dios, que puede ser instrumento de Dios para transmitir un mensaje, como lo podemos ser todos nosotros. Bien, voy a volver a tratar el libro de Jueces hoy con un tema bastante particular, con una intención. Esto tiene una intencionalidad para los que están escuchando hoy y es podernos fijar, podernos dar cuenta que el libro de Jueces tiene más riqueza de la que uno se puede imaginar. Tema tras tema, tema tras tema podemos sacar del libro de Jueces si uno quisiera enseñarle a otro o si quisiera exponerlo a la comunidad. Mucho lo que hay para absorber del libro, para alimentarse uno del libro de Jueces. No un libro solo. Obviamente el libro de Jueces tiene una gran connotación casi en toda la escritura. Pues vamos a leer empezando una porcioncita del 14 al 21, del 14 al 21 de Efesios 3, Milena. Y después de la lectura les voy a decir más o menos de lo que se va a tratar esta enseñanza para que tengamos en la cabeza nosotros una dirección, la dirección hacia dónde va dirigida la enseñanza, de qué se trata, pero sí voy a leer acá y voy a exponer algunas cosas, pero solamente voy a hablar del pueblo de Israel, solamente voy a hablar del pueblo de Israel. Al final vamos a exponer lo que personalmente cada uno pudo entender. No una prédica, pero sí entendí esto habla mi corazón, lo que acabamos de ver y ya. Es como poder descubrir por cada uno de nosotros lo que Dios tiene para cada uno personalmente. Milenita. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre
toda familia en el cielo y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Mileni. Voy a resaltar un poquito acá varias cositas. El primero está en el 15. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre. ¿Quién es la familia de quien toma nombre? Del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, del mismo Señor Jesucristo. Toma nombre toda familia de la tierra. Entonces, una pregunta que uno debería hacerse ahí, yo tomo nombre de acuerdo a la empresa donde trabajo, a la iglesia que asisto, de acuerdo a lo que pienso, a la carrera que hice, lo profesional que soy, el trabajo que desempeño. ¿En dónde toma nombre toda familia de la tierra? Esa es la primera. También la oración de Pablo es que él, de quien toma nombre toda la familia de la tierra, nos dé las riquezas de su gloria, nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Él es el que nos da para ser fortalecidos en el hombre interior por sus. Necesitamos esas riquezas para ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Bien? Bien. Con un propósito, versículo 17. Ese propósito es que habite Cristo en nuestros corazones, ¿cierto? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y seamos plenamente capaces de comprender el amor. Podamos comprender el amor que está por encima del conocimiento, que está por encima de mi trabajo, que está por encima del nombre tal, del nombre tal. Ese es el propósito. Todo es ese amor que Él nos da, dándonos esas riquezas. Todo está, por encima está, de todo eso está el amor. Y dice, y a aquel, porque hay doble A, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, parece un eco, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria, a él sea la gloria. ¿Quién le da la gloria? La iglesia. ¿Por cuánto tiempo? Por todas las edades. Entonces, lo que este texto es como el abrebocas, es la introducción a lo que el Señor quiere mostrar en esta mañana. Estoy seguro que lo sabemos, estoy seguro que lo hemos tratado en la comunidad, pero Dios viene haciendo un trabajo muy delicioso con nosotros y es recordarnos lo que en estos 4 o 5 años hemos visto en esta comunidad, pero lo que seguramente durante años hemos visto en otras comunidades. ¿De quién es la gloria? Del Señor. ¿De quién es la alabanza? Del Señor. ¿Quién le da nombre a todas las familias de la tierra? El Señor. Vuelvo y les digo, no el nombre de la iglesia, no su profesión, no el trabajo que realiza, no lo buen deportista que es, no lo político o lo culto o lo que sea que usted es o el pintor que es, eso no le da nombre. El que da nombre es el Señor a toda familia de la tierra. No vayan a quitar eso de la mente porque voy a hablar del pueblo de Israel. Jueces, capítulo 8, versículo 22. Jueces 8, 22. ¿Quién tiene el gusto de leer la escritura? Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Gracias, señorita. Jueces 8:22 dice como Alejita dijo: sé, Gedeón, yo quiero que usted sea nuestro Señor. Además, quiero que eso se perpetúe, porque también quiero que sus hijos y los hijos de sus hijos y demás sean Señor sobre nosotros. El título de esta mañana es largo, pero vale la pena porque eso es una de las partes fundamentales del libro de Jueces. ¿De quién voy a hablar hoy? De Israel. Hoy voy a hablar de Israel. Y viendo ese panorama, nosotros vamos a meditar qué nos toca a nosotros al respecto. Entonces, leyendo esto, el libro de Jueces tiene como fundamento lo siguiente, el tema central de Jueces, la necesidad de Israel de someterse al mando del Señor. La necesidad de Israel de someterse al mando del Señor. Volví a repetir porque vale la pena solamente meditar en ese tema central de Jueces. Es bien interesante. Según lo que nos dice Efesios 3, es bien interesante. Dice Jueces 2:18 que Dios estaba con el juez. Dios estaba con el juez y los libraba de mano del enemigo todo el tiempo de aquel juez. Dios estaba con el juez.
escuche, Dios puede estar con un líder, pero es posible que no esté con el pueblo que sigue a ese líder, sino solamente con el líder. Pero uno se preguntaría, bueno, ¿por qué estaba solamente con el juez y no con el pueblo? ¿Por qué Dios no está con el pueblo si era movido a misericordia, los libertaba, los sacaba de esos problemas que se metían tan terribles, pero no estaba con el pueblo sino con el juez? Pregunta importante que no tengo ni siquiera anotada en el cuaderno es, ¿por qué estaba con el juez y no con el pueblo? Eso es pobre Israel. Bien, Jueces 2:19 nos dice que al morir el juez, ellos volvían atrás. Moría el juez y ellos volvían atrás. Ojo con las preguntas que hacemos. ¿Qué hacían cuando volvían atrás? Escuchen lo que hacían. 1, seguían a dioses ajenos. Esa es la primera, seguían a dioses ajenos. La segunda, no se apartaban de sus obras. Tercero, yo no cogí sino 3. Ustedes pueden estudiar el libro de Jueces y van a descubrir muchas cosas. No se apartaban de su obstinado camino. Cuando yo escucho la palabra esa palabra obstinado en la Biblia, crea que me tiembla todo. A mí me da susto pensar en esa palabra. Cuando una persona es obstinada y Dios le dice que usted es obstinado, eso tiene que producir terror. Entonces, 3 cositas que hacían los israelitas cuando moría el juez. 1, se volvían atrás, sí, pero ¿cómo mostraban que se volvían atrás? Siguiendo a dioses ajenos, no se apartaban de sus obras, o sea, la de ellos, obras naturales, y no se apartaban de su obstinado camino. Bien, es muy interesante, hermanos y hermanas, es muy interesante que el libro de Jueces arranque con algo muy particular. Ustedes miran el capítulo 1 de Jueces, como desde el capítulo 1, ya les digo desde dónde, para que ustedes lo lean. Yo no lo tengo, solamente se los voy a nombrar. Como desde el 22, desde el 16 hasta que termina el capítulo 1, arranca el libro antes de inclusive el relato del primer juez que se levantó y todo esto, con un relato que dice que ellos no quisieron echar fuera a las tribus que estaban en esos territorios. No quisieron, no pudieron, no lo desearon, lo intentaron, pero no fueron capaces de hacerlo. De que no quisieron hacer lo que tenían que hacer con esas tribus que estaban allí. ¿Qué no quisieron hacer las tribus de Israel? ¿Quiénes? ¿Cuáles tribus? Pues todas. Judá, Manasés, Efraín, todas. Cada una se asentó en su territorio, trataron de luchar por algún tiempo, pero ahí hay un versículo en Jueces 1:35 que dice, muchos persistieron por quedarse allí. Ojo con eso, muchos persistieron por quedarse allí. Recuerden que ya hemos visto lo que es tomar posesión de la tierra, qué es esa tierra, qué son esos enemigos que estaban en esa tierra o esas naciones que deberían echar, y se habla de maneras de pensar, de otras naciones, de otras personas o de otras ideologías, otras filosofías que hay que echar. Ellos no los echaron a todos, echaron por poquitos o no los echaron, los hicieron tributarios, los esclavizaron, mostrando que se les había olvidado que habían sido esclavos y vinieron a esclavizar a todas estas personas, les cobraron tributo y demás. Pero muchos persistieron por quedarse allí y de hecho lo lograron. Ojo con eso, están Jueces 1:35. Yo estoy solamente haciendo el bosquejo, le estoy nombrando un bosquejo nada más. Jueces 17:6 y Jueces 21:25 dice una palabra que es fundamental en lo que leímos en Efesios y en lo que estamos viendo acá. En estos días no había rey en Israel, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero ¿qué había? Jueces. ¿Y qué hacían? Lo que bien les parecía. Con jueces o sin jueces, hacía lo que bien le parecía. Bien. Por tanto, después de este panorama un poco asolador, con dioses ajenos, haciendo sus propias cosas, no apartándose de su obstinado corazón, no echando a las tribus que habían allí, o a las familias o a la gente que había allí que tenían que echar, no echándolas, dejándose ellos convencer de los que estaban allí por su persistencia. Por lo tanto, se levantó una generación que no conocía a Dios. Jueces 2:10. ¿Qué significará una generación que no conocía a Dios? ¿Sabían de los hechos de Dios? Sí. ¿Sabían de todo lo que había sucedido antes a través de los profetas y todo eso? También lo sabían. Pero se levantó una generación que no conocía a Dios. Puede ser que no le interesaba, puede ser que no se dedicaban a estudiar la Escritura que tenían en su tiempo, a conversar con los otros sobre los hechos maravillosos de Dios a través de las generaciones hasta ellos, de las promesas de Dios, de todo lo que había sucedido hasta el libro de Jueces. Parece ser que esa generación no se interesó por estos detalles. Y al parecer uno podría decir que también sus ancianos, los que deberían anunciar todo esto de Dios, seguramente no lo hicieron, pero eso es especulación. Seguramente no lo hicieron.
Bien, es un panorama un poco duro para el pueblo de Israel. Un panorama duro para el pueblo de Israel porque uno podría decir que la comunidad de sin muros y puertas abiertas, estoy abriendo unas comillas, Dios está con el servidor, con el pastor de esa comunidad, pero ¿es posible que no esté con la comunidad? Se podría uno preguntar. Pues no es posible, porque nosotros somos hijos de Dios, ya redimidos por la sangre del Cordero, se ha pagado un precio por cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podríamos nosotros poner eso en el contexto de hoy, cierto? ¿Cómo se podría poner en el contexto de hoy? Vamos a seguir hablando entonces de afuera, de las noticias que se escuchan. Afuera es una palabra que digo por hacer una diferencia entre hijos y no hijos, no entre personas, porque las personas somos todos igualitos, personas. Entonces, yo creo que todos hemos escuchado en el día de hoy noticias de personas que se quitan la vida, o que se la quitan a otros. Y son diversidad de motivos por los cuales eso pasa, que han enloquecido. También escuchando noticias, enloqueció fulano de tal, perdió la cabeza, que lo han abandonado todo, ¿no? La gente se fue, dejó todo botado, dejó su casa, dejó sus hijos, dejó esto, dejó lo otro, el trabajo, dejó sus responsabilidades, dejó, bien, etc. La pregunta que uno debería hacerse es, ¿por qué causa? ¿Por qué causa suceden estos homicidios, estos suicidios, estas clases de cosas? Bien, porque la mente tiene un pensamiento obstinado y ese pensamiento obstinado, como le pasa al pueblo de Israel, genera mucha problemática en el ser humano, mucha problemática. Un pensamiento obstinado por un trabajo, cualquiera que sea, se puede abandonar lo que sea por un trabajo, la familia, los amigos, la misma salud, lo que sea. Se puede abandonar al cónyuge, a los hijos, a las personas. ¿Por qué causa también? Por la religión, por la filosofía, porque hay gente que, por ejemplo, que por filosofía se va y se enclaustra en una montaña, o por religión rechaza a todos los que no piensan como él. Son muchas las razones que pueden llevar a una persona a cometer muchísimos errores en la vida. Hay personas que se quitan la vida por este tipo de cosas tan arraigadas en su corazón, que se convierten en ellos un monumento, un dios. Recuerde que los israelitas seguían dioses ajenos y eso los convertía en locos realmente, en degenerados, dice la escritura, totalmente degenerados. No se apartaban de sus propias obras ni de su obstinado camino. Entonces, ¿cuántos males le produjo a Israel todo esto? Pero ¿cuántos males le produce a la sociedad tener pensamientos obstinados que los llevan al suicidio, a matar a otros o a abandonarlos, o muchas cosas que pueden suceder? Todo a causa de la idolatría. Porque eso es idolatrar. Lo primero que habla la escritura es, oye, quite sus dioses. Antes de empezar cualquier tarea, Dios le dice a la gente, quite sus dioses. La avaricia, quite sus dioses de el sol, la luna, lo que sea que usted busque para que ese Dios le dé a usted lo que usted necesita. Un pensamiento arraigado, quedado ahí, lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios estaba con el juez, pero no estaba con el pueblo. Eso es una cosa muy tremenda. A causa de la idolatría, ¿qué dice Deuteronomio 7? Hermana Andrea, si puede leer la Biblia, Andrea Ramírez, Deuteronomio 7, del 1 al 5. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a grandes naciones, a los hititas, al jerseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, para servir a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y os destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y prenderéis fuego a sus ídolos. Pues Dios está diciendo qué hay que hacer con la idolatría. Le está diciendo al pueblo de Israel desde el comienzo qué tenía que hacer con la idolatría. Sus altares van a destruir, quebrarán sus estatuas, destruirán sus imágenes, quemarán sus esculturas en el fuego. Definitivamente hay que quitarlas. También dice, oye, yo le voy a entregar a toda esa gente, se las voy a poner en sus manos, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Mire lo que dice esa partecita en Deuteronomio 7:2. Las destruirás del todo. Ahí es donde entra la responsabilidad del pueblo de Israel, de su trabajo del pueblo de Israel, de decir, basta con esta gente.
fuera, o basta con esto o con aquello, con lo que le cause idolatría. Hay que sacarlo, ¿cierto? Y no hay que tener misericordia de ese tipo de pensamientos, de deseos, de caminos nuestros, de lo que nosotros, no nuestros, sino estoy hablando del pueblo de Israel. No hay que tener misericordia con eso, no hay que tener misericordia. Y dice la causa, porque desviarán a tu hijo en pos de mí. Entonces, creció una generación que no conocía a Dios. Todo lo que el pueblo de Israel hizo, lo copiaron sus hijos, la generación nueva, y desviaron a esos muchachos de ir en pos de Dios, y entonces ellos también empezaron a servir a dioses ajenos. Y ahí viene la disciplina de Dios para el pueblo de Israel. El modelo que el pueblo de Israel estaba presentando a sus hijos parece que no era el mejor. Por eso se levantó esa generación de esa manera. Bien, lo primero que hay que destruir, la idolatría. Eso es una tarea que Dios puso para ese pueblo y que ese pueblo debía tener en cuenta. El libro de Jueces repetidamente hace énfasis en esa situación. Se moría el juez y los manes se volvían a la idolatría, volvían a hacer lo malo delante de Dios. Se moría el juez y los manes arrancaban para lugares altos, levantaban antes otros ídolos y los adoraban. Bien, tengo dos preguntas al respecto de lo que hemos. Entonces sabemos que se muere el juez, vuelven a los dioses ajenos, se apartan de las obras de Dios para hacer las suyas propias y siguen su obstinado corazón. Bien, primera pregunta. Esta no es una pregunta fácil de responder, pero es necesario que la copien porque ¿qué representa o qué representaba para Israel? ¿Qué representaba el juez para Israel? ¿Qué representaba el juez para Israel? Hablando de idolatría, hablando de dioses ajenos. ¿Qué representaba ese juez para Israel? Y la segunda pregunta es, estas tres cosas de seguir a dioses ajenos, sus propias obras y su obstinado camino, ¿lo dejaron de lado en algún momento? ¿En algún momento Israel dejó de lado esto? Por eso la enseñanza dice la necesidad de Israel de someterse al mando del Señor. Eso es lo que marca el libro por todo lado, la necesidad de Israel de someterse al mando del Señor, no del juez, no del profeta, no del rey, no, del Señor. Es una necesidad absoluta lo que leímos en Efesios 3. ¿Cómo toma nombre toda la familia de la tierra si no es el nombre del Señor Jesucristo? Si ese no es el nombre de cada familia sobre la tierra, pues entonces ¿cuál es el nombre que le está dando identidad a esa familia? Son preguntitas. Entonces, ¿qué representaba el juez para Israel? Una cosa que yo descubrí ahí, que descubrí leyendo la escritura, es que Israel no peleaba porque era muy cobarde hasta donde no más. Jueces 7:3, para ver un poquitico lo valientes que eran estos muchachos de Israel. Entonces, el pueblo que tenía Gedeón para ir a pelear era muchísimo. Entonces Dios dijo, no, yo no quiero que vayan todos esos porque donde lleguen a ganar, entonces van a decir que fue por la mano de ellos. Y entonces, ¿qué pasa con la obra mía, cierto? Entonces dice aquí el versículo 7:3 dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema, sea cobarde, quien se estremezca, quien sea cobarde, pues que madrugue y se devuelva para su casa. Y se devolvieron del pueblo 22,000. Eran 30 y se devolvió el 75-80%, casi que el 90% de la gente se devolvió. ¿Por qué eran cobardes? Eran totalmente cobardes. ¿Qué representaba el juez entonces para ellos, cierto? Bien, ¿querían conquistar? Ellos querían conquistar, querían tomar realmente el territorio del pueblo de Israel. Parece que no quisieron, no conquistaron, no lo desearon. Por eso no sacaban ese tipo de personas del territorio. Yo miré aquí una frase en el diccionario de conquistar y dice así, pensando en el pueblo de Israel, ¿cierto? Que no quisieron conquistar porque se devolvieron para la casa, todos asustados. Conquistar es obtener algo con esfuerzo y trabajo. Parece que hasta perezosos eran. Conquistar es obtener algo con esfuerzo y trabajo. Es adquirir algo de manera permanente, además. La conquista no es por un ratico, es algo permanente. América la conquistaron de Europa y así se quedó. Conquistar. También conquistar es algo que se consigue después de superar ciertos obstáculos. Y si no, no se conquista, porque, venga, yo le voy a entregar a toda esta gente, pero usted termine de destruirlos, termine usted la tarea. No querían superar obstáculos tampoco. ¿Qué representaba entonces ese juez para ellos? Dejaron en algún momento de lado los dioses ajenos, sus propias obras, su obstinado camino o corazón. Es como para tener una visión un poco más amplia de lo que el libro de Jueces nos viene enseñando en este tiempo. Entonces, Dios siempre, escuchen hermanos, Dios siempre persistió con el pueblo de Israel diciendo de una y otra manera cómo lograrían la victoria, cómo lograrían conquistar. Siempre Dios persistió con el pueblo de Israel diciéndoles de qué manera podían conquistar esos territorios que Dios les mandaba conquistar. Hay un versículo en Hebreos capítulo 1, versículo 1 nada más, que tiene una afirmación del Señor ahí. Hebreos 1:1. Dios siempre persistió con el pueblo de Israel, diciéndoles de una y de otra forma
cómo lograrían la victoria. Creo que el pueblo de Israel, como decía una hermana el domingo pasado, es ese modelo a no seguir, ese modelo, pero sí a mirarlo, a observarlo, a estudiarlo. En lo personal sí había leído el libro de Jueces, lo había leído, pero no lo había meditado, ni lo había estudiado de la manera que lo estamos estudiando ahorita. Me parecía un poquito aburrido porque no aparece sino muertos, muchos muertos, mucha incredulidad del pueblo de Israel, castigo de parte de Dios, disciplina para ese pueblo, pero también misericordia de Dios. Y esa repetidera me cansó. Tanta repetidera, todos los capítulos en lo mismo. Si fue Sansón, Jefté, Gedeón, levántele gente, y no, Dios persistiendo en lo que Jacqueline va a leer. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dejó de hablar, dejó alguna vez de enseñarle a Israel de muchas veces y de muchas maneras, pues el juez era una enseñanza. ¿Qué tipo de enseñanza le estaba dando Dios al pueblo de Israel cuando le levantaba un juez o un profeta o un rey? ¿Cuál era la enseñanza? Porque ¿cómo así que me enseñó? O sea, les habló y les dijo, les mostró, y parece que impávido el pueblo de Israel. Pero hay una escritura en Zacarías, capítulo 4, que el Señor le mostró también al pueblo de Israel. Se la mostró al pueblo de Israel para que ellos cayeran en cuenta realmente de no seguir su obstinado camino, ni sus propias obras, ni seguir ídolos. A los ídolos tocaba sacarlos de una vez y más bien seguir el consejo de Dios. Bien, la necesidad de someterse al mando del Señor que tenía este pueblo tan tremenda. Zacarías 4, hermano, por favor. Zacarías. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gracias, hermano José. No es con sus ídolos, no es en sus propios planes, no es en su obstinado camino, Israel, no es con el juez o con el rey o con el profeta, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién tiene para el versículo 6 otra versión, por favor? Y él continuó, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y en otra dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien. Gracias, hermano. Muy amable. Entonces, Dios no habló solamente de una manera ni de otra, le habló de muchas maneras le habló al pueblo de Israel, queriéndole decir, mire, no es el juez, no es el rey, no es el profeta, es mi espíritu, el que les evita ser cobardes, el que les evita ser perezosos, hermanos, de salir a la guerra, a conquistar, porque ustedes no quieren hacer el más mínimo esfuerzo, ¿cierto? Porque ningún trabajo, no quieren tener algo permanente, no quieren superar ningún obstáculo. Pero si es por ustedes, pueblo de Israel, les dice el Señor, no van a lograr nada. Es con mi Santo Espíritu. Es el poder del Espíritu Santo el que hace que las cosas delante de ustedes pasen, en sus vidas pasen. Y me puedan seguir a mí. Pueden entender esa necesidad de ustedes, pueblo de Israel, de someterse a mi gobierno, a mi dirección. Pero por todo el antiguo pacto, Dios habló con el pueblo de Israel este tema. Y con esta frase que le dicen en Zacarías y en muchas otras partes, pues uno queda anonadado del obstinado corazón del pueblo de Israel. Los invitó a no tener miedo de salir a conquistar. Le dijo, pueblo de Israel, les voy a mostrar por qué no deben tener miedo. Les voy a dejar saber por qué no deben tener miedo de salir a conquistar, de esforzarse, de trabajar, de querer conseguir, superando todos los obstáculos que seguramente se les van a presentar. Jueces capítulo 6, versículos 12, 14 y 16. Solo esos tres, por favor. 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo le dijo?
Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y el 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Jehová está contigo. El 14 le dice, no te envío yo. Y el 16, ciertamente yo estaré contigo. Hermana Edna levantó la mano. Sí, señor, quería, en el 12, acá en otra versión dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y en otra dice, hombre fuerte y valiente. Entonces, ¿el pueblo era valiente y esforzado? Parece que no, que el valiente y el esforzado era el juez. Él era el juez, el que de verdad quería salir a manifestar. Dice acá, tenía coraje, capacidad, sabiduría práctica y habilidad. Tenía ese juez, o todos los jueces tenían algo especial que solo lo tenía el juez, es la pregunta, o cualquiera podría hacerlo, porque no es por mi fuerza, es por el Espíritu de Dios, porque Dios siempre les dijo, yo voy a estar con ustedes desde el principio hasta el final, siempre, nunca los va a dejar solos, no los voy a dejar solos, siempre los voy a acompañar. Eso se lo repetía no solamente una vez ni dos, sino todo el tiempo, a través de los profetas, a través de muchos hechos, Dios al pueblo de Israel, que Dios estaba con él, pero parece que no escuchaba. El capítulo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. ¿Quién lo iba a hacer? Dios. Él era por su Santo Espíritu, por su poder, por su amor, por sus misericordias para ese pueblo que estaba alejado de Dios, que él obraba a través de estos jueces, como lo hizo a través de muchísimos hombres. No porque el juez fuera bueno, no porque el juez fuera el mejor de todo el pueblo, porque de hecho escogió al más pequeño, a la tribu más pequeña, al que se sentía el más pobre, al que decía yo no puedo, tanto que le puso señales por un lado y otro a Dios para poder ir a hacer lo que le mandó a hacer. Y solo tomé a Gedeón, pero la invitación es a hacer un bosquejo de cada juez. Dios habla a través de cada juez cosas maravillosas que podemos estudiar a cada juez, a ver qué nos enseña cada uno de nosotros también. ¿Cuál es la lección a través de cada juez? Bien, este pueblo tenía una necesidad muy grande de someterse al mando del Señor. Parece que no lo podían ver. Milena, Salmo 16:8, en cualquier versión que no sea la Reina Valera. Y hermano Franco, Isaías 41:10. Siempre tengo presente al Señor. Con él a mi derecha, nada me hará caer. Dios enseñándole a este pueblo a no ser cobarde, Dios mostrándole que podía ir, y el salmista entendiendo que si tenía a Dios a su diestra, ¿qué lo iba a mover? ¿Quién le iba a ganar? ¿Cómo no iba a conquistar? Si podía conquistar, se podía esforzar, podía trabajar, podía superar todos los obstáculos que se le presentaran y que responsablemente él tenía que conquistar. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano Franco, ¿cuánto miedo debía tener el pueblo de Israel? Nada, ninguno. Ninguno, parece, ¿cierto? Parece. ¿Podrían ir a conquistar reinos? Claro que sí. Muy bien. En otra versión, Yanni. En otra versión dice, no temas, estoy contigo. Yo soy tu Dios, no tengas miedo. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Gracias. Israel tenía un grave problema. ¿Qué fue lo que leímos en Jueces 8:22? Alguien que por favor. Buscando otro Señor. Muy bien. Tenía un gran problema. Oye, sé nuestro Señor, le dijeron a Gedeón, tus hijos y toda tu familia. Yo quiero que todos, hasta la última generación, sean nuestro Señor. Entonces Israel, ponía a personas por encima aún de Dios. Por eso Dios estaba con el juez y no con el pueblo. Oye, qué grave problema. Yo quiero que usted sea mi Señor por encima de Dios. Sus hijos pueden ser su Señor. Los hijos de Israel podían ser sus hijos, como le pasó a Elí. Tenía a sus hijos de Dios y le costó la vida. A la esposa, ¿cuántos hombres fracasaron cuando no tomaron la rienda de lo que Dios les mandó a hacer y pusieron a la que no tenían que poner? Porque Dios no lo había dicho, que ponen a Dios, a su esposa, o pusieron a su esposa por delante del mandato de Dios, que pusieron a, ¿quién más le puedo decir aquí? A otras mujeres, como le pasó a Sansón, o como le pasó a Salomón, al mismo David, que los hicieron adorar dioses ajenos, que los hicieron tener una decadencia realmente terrible a causa de poner por encima de Dios a otras personas u otras cosas. Puede ser un amigo, porque por los amigos se pierde hasta la vida, se pierde la mesura, se
se hacen cosas que no se tienen que hacer, como hizo el pueblo de Israel. Un trabajo como la Torre de Babel. ¿Qué les pasó? Por la Torre de Babel vino la disciplina del Señor, etcétera. La segunda que tenía el pueblo de Israel era que siempre dependía de sus líderes religiosos, de sus líderes políticos, de sus líderes militares, quienes en muchas ocasiones, para que lo vayan sabiendo, quienes en muchas ocasiones los trataron esos líderes como querían, menospreciándolos, oprimiéndolos, esclavizándolos, manoseándolos realmente como personas. Pero ellos buscaron siempre depender de todo eso, de los religiosos, de los políticos, de los militares, de quienes los trataban mal. Esos eran los líderes que ellos querían tener en sí. Ese era un gran problema para ellos, terrible, aparte de sus cosas personales, también era problemas nacionales, porque Israel tenía una necesidad muy grande de someterse al mando del Señor. Les mostró, les contó, les dijo, les hizo qué fue lo que no hizo Dios para manifestar que Él era Señor, que por Él era que sucedían todas las cosas y ellos ni por apercibidos se dieron. Pero, ¿qué dice la pura y santa palabra de Dios en esta mañana para nosotros? Vamos a leer Marlene, Salmo 10, 16, Andrea Ramírez, el Salmo 24 del 7 al 10, primero Salmo 10, 16, Salmo 24 del 7 al 10, hermano José y familia, el Salmo 47, 2. ¿Qué dice la santa palabra de Dios? Por favor. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Jehová es rey. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente y para siempre. Eso dice la santa palabra de Dios ayer, hoy y por los siglos. Jehová es rey por siempre. Jehová es rey. Jehová es rey, no el líder. Capítulo 24 del 7 al 10, Andrea. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzados vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzados vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién tiene otra versión para Salmo 24 del 7 al 10? Por favor. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas, y dejen que entre el Rey de Gloria. Escuchen eso, escuchen esto, perdónenme un segundo. ¿Cuáles son las puertas que tenía que abrir Israel? ¿Cuáles eran esas puertas antiguas que tenían que quitar ahí para que entrara el Rey de Gloria? El que es, el que era, es y será por siempre. ¿Cuáles eran? Ya hemos leído bastante. Ahora sí, Alessandro. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas, y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Gloria a Dios. Gracias. 47:2, dice uno la piel. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Jehová es temible y Rey grande sobre toda la tierra. Estaba como Rey Dios en el corazón del pueblo de Israel, porque Dios estaba solo con el juez. Creo que podemos entender un poquito más por qué Dios no estaba con el pueblo de Israel, solamente con su líder. Y terminamos esta mañana diciendo que ellos pidieron a Gedeón que fuera su señor, pero Gedeón le dijo, su señor es Jehová de los ejércitos. No lo aceptó. Un hombre que seguramente con todos los pergaminos que tenía, los pergaminos que era coraje, capacidad, sabiduría práctica y habilidad, y eso lo podía usar para elevarse por encima de todos los demás y ser señor de todos los demás, porque tenía cómo, de acuerdo a lo que había recibido de Dios, pero no lo quiso. Él por lo menos no lo aceptó, porque entendió que por encima de todo lo que él era estaba Dios, que era el que le había dado todo eso. Entonces no quería que la gloria que le pertenece a Dios, el reinado que le pertenece a Dios, el poder que le pertenece a Dios, fuera a ser usurpado por él, por Gedeón. Por eso no aceptó del pueblo de Israel ese tipo de mandato ni de gobierno sobre su pueblo, porque tenía a ese pueblo que entender que tenía una necesidad terrible, grande, y era someterse al mandato del Señor. Hermano Franco. No, pues es que quería compartir una versión que encontré de esta última palabra que leímos de Salmos 24. Por favor. Dice, puertas, eleven sus dinteles, álcense portones eternos, que llega el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor valeroso y aguerrido, el Señor adalid de la guerra. Puertas, eleven sus dinteles, álcense portones eternos, que llega el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor del universo. Él es el Rey de la Gloria de Dios. Qué bueno. Y pues estaba buscando qué significa Adalid, que lo menciona ahí, el Señor Adalid de la guerra, y
pues el significado es como, dice que es un caudillo o un jefe de un grupo de soldados o guerreros. El que está por encima de. Por encima. Y también otro significado dice que es una persona que defiende las ideas y propuestas de un movimiento social o cultural. Entonces no solamente es como el que está por encima, sino también a nivel de pensamiento también defiende. Gracias. Isaías 33:22 dice lo siguiente: porque Jehová es nuestro juez. Entonces, cuando Dios ponía el juez allí, ¿quién era juez realmente? Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. ¿Podemos entender por qué Gedeón no se tomó ese atributo? Creo que estaba bien enterado de las escrituras. Hermana Egna, Lucas 22 del 24 al 27. Bueno, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces, hay una disputa entre dos personas, o entre dos grupos de personas, más bien entre dos personas, y estaban alegando, discutiendo, casi a que agarrados de quién era el mayor de los dos, quién podía gobernar sobre el otro. Sigamos. Bueno, dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa es el mayor, porque el otro me está sirviendo. Yo voy a un restaurante y no voy y me sirvo. Hay alguien, yo soy el mayor porque, digamos, entre comillas, voy a pagar el almuerzo. Entonces viene otro que es el menor y es el que me sirve. Y dice el Señor Jesús, no, entre ustedes no puede suceder eso, porque, y le está hablando allá al pueblo también de Israel, porque yo les estoy sirviendo a ustedes. Ustedes están sentados a las mesas que deberían ser los mayores, pero yo soy su servidor, que soy Señor de ustedes, Rey de ustedes, y soy su servidor. Soy su servidor, enseñando el Señor Jesús a ese pueblo allí la dirección correcta de a dónde se pone la mirada, a quién se sigue, por qué se sigue. Eso es muy bueno. Segunda de Corintios 1:24, Marlene. Segunda de Corintios 1:24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Está hablando un líder que se llama Pablo, y el apóstol Pablo dice, no me enseñoreo de su fe, yo no estoy por encima de ustedes, de lo que ustedes han creído, sino que colaboro para su gozo, porque por la fe están firmes, no por el líder, no por Gedeón, no por Pablo, no por Lucas, no por ninguno de ellos, porque Pablo tenía Señor, por lo tanto su Señor le servía. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Servir, porque lo que ese pueblo necesitaba entender era cuál era su Señor. Todo ese pueblo allí, en ese contexto que está hablando Pablo, ellos necesitaban entender su necesidad absoluta del único Señor. Y ese es un trabajo del líder. El trabajo del líder es manifestar quién es el verdadero Señor en toda acción, en toda actividad. ¿Cuál es el Señor? El pueblo de Israel aún no ha podido entender esto. Milena, primera de Pedro 5:3. Aleja Acevedo, primera de Corintios 1, del 21 al 31. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Otra versión para eso. No sean crueles con los que están a su cargo, más bien sean un buen ejemplo para ellos. ¿Qué es lo que debe ser un líder? Ejemplo. Ejemplo, no de señorío, no de gobernar, sino de cuidar, como dice Timoteo, a su comunidad. No es de eso. Se necesita ser un buen líder realmente. Se necesita ser un muy buen líder para darle la gloria y la honra al Rey que era, que es y que será por la eternidad. Al que sale a la guerra por nosotros, al que conquista, al que nos invita a ser valiente, o que invita a la gente a ser valiente realmente, a ese pueblo todo el tiempo invitándolo a ser valiente. Eso es lo que es el oficio de un líder. Primera de Corintios 1, 21 al 31, Alejita. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que sea gloria, gloríese en el Señor. Gracias. 29, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso me gusta de Gedeón. Ese aspecto de su vida me gustó. Pero Gedeón también la embarró. Él se convirtió en un idólatra al final de los días, al final de su tiempo, con algo que hizo. Pero en el sentido de de ser instrumento de Dios para enseñarle al pueblo, perfecto. Él sabía su posición, sabía su tarea y sabía a lo que lo habían mandado a hacer, mejor dicho, su tarea, lo que lo habían mandado a hacer. Ese era Gedeón. Él lo entendió, pero el que no lo entendía era el pueblo. Hasta la época de Jesús el pueblo no lo entendía. En la época de Pablo el pueblo no lo entendía, y por eso esta persistencia. Mire, si yo estoy aquí, yo no era porque era el mejor, un abortivo es el que está acá, porque era peor que un abortivo, y sin embargo me escogió Dios para ser su instrumento, su servidor, como dice Corintios 3. Somos colaboradores de Dios, nada más. Eso lo entendieron muchos realmente, que entendieron que había un solo rey por siempre, que había un solo Señor por siempre. Es algo realmente increíble. Segunda de Timoteo 2:1, para terminar, dice lo siguiente, segunda de Timoteo 2:1, ¿sí es? Segunda de Timoteo 2:21, perdón, 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El trabajo de un líder es limpiarse de orgullo, de altivez, de soberbia, de creerse más, de creer que por él es que la obra se da, de creer que lo que sucede en el pueblo que está dirigiendo, en la comunidad que dirige, es a causa de él. Se necesita un líder limpiar de eso, pero una comunidad necesita limpiarse de eso también, porque recuerden que la comunidad que tenía a Gedeón a su mando no tenía a Dios, porque sus ojos estaban puestos en sus líderes, en los que mostraban que era más que otro. Uy, mire ese cómo sabe, mire ese yo lo que no sé qué es lo que hace, bla, y lo seguían a él y ponían sus ojos en él. Pero aquí dice, en el 21 dice, así que si alguno, está hablando de todos, se limpia de estas cosas, entonces va a ser instrumento para honra, y no va ni a envidiar el puesto del otro, ni la posición de otro, porque va a entender que todos tienen la misma posición, que también puede ser un instrumento para honra en las manos de Dios, además santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿A quién nombra? ¿Líder? ¿O nombra a aquel que se limpia de ese tipo de idolatrías, de ese tipo de corazones que trabajan en sus propios caminos, no con esfuerzo, no con valentía, sino buscando lo suyo propio? Eso es la invitación de Dios al pueblo de Israel en el libro de Jueces. Una invitación a que puedan entender cuál es su verdadero Señor, su único Señor, su único Rey. Fue un trabajo de Dios épico, un trabajo incansable, un trabajo hasta la fecha, hasta el día de hoy, que se están matando con el otro país, que no han entendido cuál es su Señor, que ya vino y que ya dio la vida por todos, y siguen dándose en bala por allá, se siguen matando, cada uno por su líder, cada uno por su manera de pensar, cada uno por su propia filosofía, cada uno por su corazón obstinado, matándose. Y no solamente sucede allá, sucede aquí, en Colombia, sucede muchas veces en los hogares, sucede en las comunidades, sucede en todo lado. Por favor, guardemos en nuestro corazón segunda de Timoteo 2:21, guardémoslo personalmente, atesorémoslo, vivámoslo, creámoslo, para no estar pensando lo que no debemos pensar. Pablo pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Eso está en 1 Corintios 1:13. Unos están diciendo que es de fulano, el otro que sultano, el otro que perencejo. No, Cristo no está dividido. Cristo es un rey, un Señor por sobre todos. El líder es un colaborador de Dios. Eso es lo que dice la Escritura en 1 Corintios 3. Romanos 14 dice que Él es Señor, y 2 Corintios 5, que Él es Rey, dice Apocalipsis 19:16, que Él es Salvador, dice Juan 4:42 y 1 Juan 4:14. El líder no es Salvador. Es visto como Salvador cuando la persona no es valiente y esforzada, cuando no supera obstáculos, cuando no se determina a tener una comunión
con su Señor, con su Rey. Eso es lo que sucede cuando otros vienen a manosear a los pueblos, llámese el que se llame. Una nación como la nuestra elige sus líderes de acuerdo a su propia comodidad. Si a mí no me afecta en esto y en esto, ese es mi líder. Y el otro dice, uy, no, ese no es porque a mí me está afectando en esto y en esto, en otras cosas. Yo prefiero a fulano que con ese sí puedo tener esto. Yo quiero fulano, y cada cual quiere su fulano. Y eso sucede en todas partes, absolutamente en todas partes. Yo los invito a reflexionar, los invito a estudiar el libro de Jueces, a meditar en el libro de Jueces, cojan cada tipo que hay allí y estudienlo, trabajenlo, miren a ver qué bosquejan, qué pueden preguntar, cada situación que pasa con estos hombres. Esa pregunta que surgió es, ¿qué significaba el juez para el pueblo de Israel? ¿Qué significa su líder para usted? ¿Qué es lo que es su líder, lo que tenga en su mente, un pensamiento o una persona o un amigo o el trabajo? ¿Qué significa su líder para usted? ¿Qué significa ese líder que yo tengo en mi mente para mí? ¿Qué significa? ¿Por qué es ese líder y no el rey? He terminado por hoy. ¿Alguien quiere expresar algo al respecto? Personal. Recuerden que es personal. Es muy interesante que sea personal, corto, para que todos tengamos la oportunidad de hablar, los que quieren hablar. Hermana Egna. Solo quería decir tres cositas. Una es, en 1 Corintios 1:21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes. Volvemos a que Él me está hablando a mí como creyente. Él se agrada de mí porque soy su hija, pero también dice algo por la locura de la predicación. O sea, no es solamente porque soy su hija, sino hay una tarea de por medio. Lo segundo es, me causa mucha curiosidad cuando veo que la palabra juez o que juez es una enseñanza, y decía que cuando moría ese juez volvían atrás. Entonces me queda en mi corazón el pensar, para mí, ¿qué significa esa enseñanza? ¿Cómo está haciendo esa enseñanza para mí? Si realmente cuando muere esa enseñanza, al pasar de los días, vuelvo atrás. Entonces realmente me da una invitación. Si yo también estoy siendo parte de esas personas a las cuales apenas se muere ese juez, vuelvo atrás. Entonces es bien importante. Y lo último es, decía que, bueno, le dijeron a Gedeón, oye, Gedeón, yo quiero que tú seas mi señor. Entonces, ¿qué pensaban ellos? O sea, que daban por hecho que no tenían un señor, estaban dejando de lado a Dios. Entonces también lo pongo en mi posición y digo, ¿realmente yo amo a Dios? Estoy dejando, porque a uno se escandaliza, o sea, realmente uno dice, uy, no, ¿qué tal? Esa gente sabiendo que Dios existía, que lo estaba guiando, que siempre tuvo compasión de ellos, de verdad que malos, pero realmente lo pongo en mi posición y digo, ¿será que yo estoy haciendo eso también? Estoy permitiendo que en mi vida quiera tener otro señor. Es solamente eso. Gracias, hermano. ¿Quién otro hermano quiere participar? Sí, tú tocabas algo muy importante, y es que ningún reino dividido va a avanzar. Y estamos hablando no solamente de la división en una comunidad o en el versículo que tú tocabas, sino en un hogar, división cuando no estamos junto al Padre de la forma correcta. Si no estamos junto al Padre, de ahí para abajo ya vamos mal. Gracias. Milena. Sí, me quedó en Jueces 2:10, dice que esta generación no conocía a Dios, pero sabían de los hechos de Dios. Entonces, ahí siempre me ha llamado la atención es cuando Dios nunca ha hecho que mi voluntad sea obligada. Entonces, la voluntad de ellos estaba ahí libre para escoger a quién creían y a quién no. Y no les interesó conocerle, porque Dios siempre se les presentó. Entonces, no quisieron tener ese encuentro personal con Dios, aunque el juez que se presentaba, que era el mismo Dios para salvarlos, no quisieron conocerle. Y ese juez para mí representaba todo lo que Dios es, ¿no? O sea, él decía que era eterno, invencible, porque todas las veces que el juez intervenía en una guerra para tomar posesión, pues era imposible en las fuerzas de los hombres. Entonces, si, digamos, uno dice, oiga, pero es que ¿cuántos dioses ellos adoraban? Y ninguno de Dios los salvó de su esclavitud.
Entonces, ¿por qué seguían cayendo en ese mismo error? ¿Por qué volvían atrás? ¿Por qué seguían amando esas obras? ¿Por qué? Pero entonces, cuando yo no quiero, cuando yo quiero, como decías hace 8 días, cerrar la llavecita de la comunión con Dios y no me interesa tener esa comunión con Dios, pues sencillamente no voy a querer conocer a ese Dios. Así Él esté ahí todo el tiempo tocando la puerta, no voy a quererlo hacer. Entonces, es una bonita invitación del Señor para mí. Ese no voy a quererlo hacer es idolatría. Ese es el ídolo que hay que destruir y matar, porque es que ese es un ídolo. Y lo que estamos viendo es que Dios lo primero que dice es destruya los ídolos, si no usted no va a poder hacer nada, mi hermano. Eso es muy bueno, Milena, gracias. Pues Franco me decía que esas puertas que el Señor ahí en el Salmo, no sé con qué voz, de esa voz de amor, les decía que alcen esas puertas y dejen entrar y yo me glorificaré entre ustedes. Pero esa puerta, Franco me decía que es como un sistema de gobierno, ¿sí me entiendes? En donde detrás de la puerta se ofrece algo, pero al otro lado de la puerta está otro mundo. Entonces, al abrir esa puerta que yo le decía, esa puerta ya fue derribada. Lo que me separaba del Señor y no me dejaba tener una relación con el Señor por la hora de la cruz ya no existe. Sin embargo, hay fortalezas en la mente que pareciera que dejan ver que existe esa puerta, que son, yo que veo en los jueces, en el libro de jueces, ciclos, o sea, no hay una vida lineal como el Señor nos ofrece, ¿cierto? Nunca el pueblo de Israel pudo tener una vida lineal, nunca, siempre es en el ciclo, volvía a lo mismo, y si uno empieza a mirar un poquito, que era lo que yo reflexionaba en esta semana, leyendo jueces, escuchando la enseñanza del domingo pasado, pues uno no debería, o sea, eso ya fue quebrantado, en nuestra vida psíquica eso ya no está, porque Dios nos ofrece y nos puso en esa posición para vivir una vida lineal conforme a su propósito y avanzar. Pero ¿por qué todavía volvemos a lo mismo? ¿Cierto? Entonces, sí hay que detectar esos ídolos, que más se le pueden llamar, ¿no? Y esas fortalezas que hacen que no vivamos esa vida lineal. Me gusta un detalle que dice Yanni, y es, detrás de esta puerta puede haber un sistema de gobierno. Eso se llama idolatría, precisamente, lo que Dios quiere combatir. Formas de pensar detrás de esas puertas que hay que quitar son mi corazón obstinado, mis propios caminos, mis propios Dios, mi propio Rey, mi propio Señor. Oye, quita esas puertas, ábralas, porque detrás de esas puertas hay un sistema de gobierno que no es el mío, es su sistema de gobierno, no el mío. Y yo quiero ser su Señor, quiero ser su Rey eternamente y para siempre. Qué bonita reflexión. Lo otro que quería también como aportar ahí un poquito lo que entendía también era que yo me puse a mirar cuáles fueron los jueces de Israel, y fueron 12, ¿no? Estuvo Otoniel, así rápidamente los voy a nombrar. Otoniel, que conquistó una ciudad llamada Debir; Ahod, que mató a Eglón, un rey de Moab, y venció a todos los moabitas; Sangar mató a 600 filisteos con una quijada de buey él solo; Débora, que fue la única juez, mujer, convenció a Barak que dirigiera el ejército israelita en el triunfo de la batalla de Sísara; Gedeón, del que estábamos ahorita leyendo, que derribó al tal de Baal, y con 300 hombres derrotó a 135,000 madianitas; Tola, que juzgó durante 23 años; Jefte, echado de su casa por los hermanastros, vence a los amonitas; Ibsán juzgó durante 7 años; Elón juzgó 10 años; Abdón juzgó 8 años; Sansón, que mató a 1,000 filisteos con una quijada y se dejó tentar de Dalila, duró 20 años juzgando; y Samuel, que fue dedicado a Dios y fue el último de los jueces de Israel, y fue el que ungió al primer rey, que fue Saúl. Entonces, de esos 12 me puse a mirar, y todos prácticamente fueron respaldados por Dios, pero ellos tomaron esa posición de liderazgo, ¿sí? Frente a lo que quería Dios con Israel, y fueron líderes en ese momento de su pueblo, pero veo que el pueblo no fue tocado a lo que Dios les decía diariamente, a que vencieran, a que destruyeran, a que ellos mismos tenían que ir y vencer y reclamar lo que Dios ya les había dicho. No, siempre los líderes eran los que tomaban el mandato, los que sí contestaban a lo que Dios les decía, ¿sí? Y eran los que se movían en pos de la palabra de Dios. El pueblo nunca se movió, el pueblo siempre esperaba a que el líder llevara la batuta, por decirlo así,
¿sí? Y siempre, tanto así que como les decía, porque por eso les nombraba, a que hubo momentos en que el mismo juez derrotó a todos, porque el pueblo no se movió, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Sansón, él solo derrotó a 1000, en el caso de uno que también destruyó a varios con una quijada de buey. Entonces, cosas como esas. El líder solamente fue el que obedeció, se determinó, escuchó y actuó, porque ni siquiera el pueblo hizo algo. Entonces, ¿qué me habla Dios ahí? Que muchas veces lo que usted decía, ¿qué hizo? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez para mí? ¿Sí? Y a veces yo veo que quién es el líder, para mí, quién es el líder. Si yo estoy actuando realmente a lo que Dios está hablando, cuando habla el líder, yo veo que Dios está hablando por medio de mi líder, ¿sí? O realmente yo no estoy determinado o estoy convencido realmente de que la palabra de Dios está ahí por mi líder, ¿sí? O por el que yo considero mi líder. Entonces, es importante eso. Es importante entender que el líder le habla a uno personalmente, porque entonces el líder se puede convertir en algo importante para mí, para que me dé consejería, para que me guíe, para que me lleve. No es por la sabiduría del líder, no es porque el líder es el más estudioso, no, es por el Espíritu Santo del Señor, que no está solamente en el líder, sino en la comunidad entera. Es necesario que todos entendamos cuál es nuestro líder, nuestro Señor y nuestro Rey. Es necesario, porque entonces eso nos va a llevar a tener una comunión íntima con Dios, maravillosa con Dios. Entonces vamos a trabajar mancomunadamente, entre comillas, con el líder, porque todos somos servidores, porque todos tenemos una tarea, como dijo Milena, todos tenemos una tarea, como dijo la hermana Edna. Todos la tenemos, no es de uno. Y es que el único líder en cualquier comunidad, llámese religiosa o no, es el Señor. No hay otro líder. Que lo desconozcan o lo desconozcamos es diferente, porque el pueblo de Israel tenía un Dios, pero quería tocar a ese, subyugarse a ese que llamaba juez, que se llamaba quien se fuera, un rey. Y esa es la reflexión de hoy. La reflexión de hoy es: ¿cuál es su líder? ¿A quién está siguiendo? Y si es una persona humana de carne y hueso, ¿por qué lo sigue? Según lo que vimos hoy, ¿por qué uno sigue un líder? ¿Qué significa ese líder para mí? ¿El que me cura la pereza? ¿El que hace todo por mí? ¿Quién es ese líder para mí? Porque es que nosotros ya necesitamos salir de eso. Nosotros necesitamos entender que el líder de nosotros es el Señor Jesús, que nos llenó de su amor y de su Espíritu Santo. Entonces creo que todos podemos ser servidores. Si yo me la voy a tirar de grande, me dice: sirva, que sea el más pequeñito de todos. Eso es lo que me dice a mí la Escritura, y me llamó poderosamente la atención estudiando el pueblo de Israel, viendo a una nación como la nuestra, o a una nación como Israel, o viendo una comunidad religiosa cualquiera que sea, esta o cualquiera. ¿A quién? ¿Cuál es el líder de cada persona? ¿Cuál es? Hermana Jacqueline. Bueno, pues estaba pensando muchísimo acerca de un estado que vi ayer que decía más o menos así: ¿qué no me deja ser yo? Y decía que ya descubrí qué es lo que no me deja ser yo. Y decía: los gobernantes, otra cosa que no me acuerdo, y las sagradas escrituras. Entonces, eso me hizo pensar en esto que dice acá en el 17. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y yo lo traigo hoy aquí. En estos días no hay rey en Israel y cada uno hace lo que bien le parece, de acuerdo con su filosofía, de acuerdo con su religión, de acuerdo con su pensamiento. Pero Dios es bueno. Y por allá en el 6, Jueces 6:7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jesús envió a los hijos de Israel un varón profeta. Y eso me hace pensar en la paciencia de Dios, en lo bueno que es Dios. Pero Él espera pacientemente a que como hija de Él haga mi tarea. Tengo una tarea impresionante de hablar de Él. O sea, cómo alguien puede colocar en un estado que ya sabe por qué razón es que no es quien es, por los gobernantes y por las sagradas escrituras. Y hoy tenemos una cantidad de maneras de hablar de Él. Y hago mi tarea. ¿O qué subo en mis estados? ¿Qué subo en Instagram? ¿Qué subo en Facebook? ¿Cómo hablo de Él? Porque hay muchas maneras de hacer visible quién es el Rey. Solo quería intervenir ahí. Eso está muy bueno porque es verdad. Lo que no me deja hacer es ni los líderes ni las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque cualquier líder que yo escoja, humano, me va a someter con su manera de pensar. Y las escrituras
a través de otras personas, lo que la otra persona diga que tengo que hacer, eso hago, porque yo no me someto al Señor, que son las Escrituras. Es verdad, yo no me someto, entonces me esclavizo detrás de aquel que sí estudia o dice que estudia y sabe manejar las Escrituras de una manera bien extraña. Además, la invitación es a meternos con Él, la invitación es a saber cuál es nuestro Señor, la invitación es a ver qué subo, ¿verdad? Las redes sociales, porque he mirado en las redes sociales a creyentes poniendo dos rostros de dos personas que son las que tienen polarizado el país y tienen a un señor o al otro. Este es el no sé qué y el otro este es el si sé cuántas y ahí tiene su señor. ¿Libres o esclavos? Parece que esclavos. Muy esclavos, absolutamente esclavos, y dejamos al único Señor que nos dio libertad para pensar, para sacar de nuestra mente todos esos ídolos, para sacar de nuestra mente todas esas faltas de identidad, de valor, de entereza, para sacar de nuestra mente todas esas cosas que no le dan identidad al creyente. El Señor nos manda a ser valientes y esforzados. El Señor nos manda a trabajar, a avanzar, porque es que Él va delante de nosotros. Nuestro Señor, el único Señor que tenemos. En eso sí tenemos que estar muy cuidadosos y quitar las puertas que nos alejan de Dios, que sí, Él es paciente, como dice Jackie, dice aquí el jueces, Él es paciente y escucha, pero antes de eso está la disciplina, están las situaciones difíciles, está Sí, lo que señor. tiene que pasar, que los lleva a clamar realmente. Nosotros estamos clamando, sería la pregunta, ¿y por qué clamo? Mis pensamientos son tan puros y tan limpios y tan que ni siquiera clamo, no me postro delante del Señor a decirle, Señor, quiero que seas mi Señor, de verdad quiero que seas mi Señor, porque estos pensamientos me tienen en la mala, no he podido conquistar mi mente, no la he podido conquistar, todavía tengo ahí dependencia de otras personas diferentes a ti, Señor. Yo creo que esta es una maravillosa invitación, mis hermanos, extraordinaria para ustedes y para mí, o sea, crecer, madurar, ser tan entregados a nuestro Señor, a la vida que Él nos ofrece. Eso para mí es algo increíble, muy increíble y de verdad que amo todo esto porque nos enseña y nos invita a de verdad caminar como Él quiere. Que no solamente esté porque muchas veces la gente dice, no, es que voy a ir donde el pastor porque es que Dios está con el pastor. Qué vulgaridad, qué grosería, qué esperpento habla una persona cuando dice eso. Porque otros no vienen a mí, que de verdad no tienen a Dios, a decir, venga, usted tiene de Dios, venga, yo quiero. No uno decir como creyente de otro que ese sí tiene a Dios y que a él sí le habla. No, eso es algo que no debemos nosotros ni siquiera pensarlo ni meditar. Andreita. Creo que hoy solamente me llevo en que Él está quitando el lugar que le pertenece a Dios, porque podemos tener mucho conocimiento, pero no tenemos esa intimidad con el Señor.